Scheinmovna is gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia y como siempre con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Bien, ¿y tú, Jorge? Muy bien. Saludos, queridos oyentes. Seguimos recorriendo personajes del mundo ashkenazí, del mundo de los judíos del este de Europa. Hemos en las últimas semanas recorrido muchos personajes de la Unión Soviética o que participaron en esta revolución. Hoy tenemos uno que no es de la Unión Soviética, aunque sí era soviético. Me explico, es de Hungría, pero en Hungría proclamó una república soviética. Sí. ¿Y quién era? Bela Kun o Bela Kun. Bela Kun nació el 20 de febrero de 1886 en Lele, en la Transilvania, en el seno de la familia de un abogado notario que, debido a la crisis económica que había en Hungría, se tenía que dedicar también a la compra y venta de cereales en el final del siglo XX. No, del siglo XIX. Del siglo XIX, el cual tenía 3 hijos. Bela era el mayor y estudió en la escuela primaria local y luego se trasladó a estudiar a la ciudad de Sila en un liceo en el cual pudo cursar estudios gracias a que la madre le mandaba dinero periódicamente, con lo cual podemos afirmar también que empezó una etapa de ligera prosperidad económica familiar. Uh-huh. Cuando terminó los estudios en este liceo, el padre, con el fin de proveerle de una posición social importante dentro de la clase media judía de la época, pues lo matriculó en la Universidad de Kolozsvár en la Facultad de Derecho. Pero Bela, a los 6 meses, dejó los estudios, influenciado ya por las ideas socialistas, y decidió ingresar en 1902 en el Partido Socialdemócrata Húngaro. En el seno de esta organización, Bela trabajó fundamentalmente en oficinas de seguros obreros, con lo cual, pues, evidentemente tuvo un conocimiento muy claro de lo que era la situación del país. Y al mismo tiempo también empezó a trabajar como periodista en periódicos de la izquierda húngara, sobre todo los más radicales como Szabadság, que luego con el paso del tiempo acabaría convirtiéndose en el órgano del Partido Comunista Húngaro hasta la desaparición de este partido. Y a partir del año 10, Bela empezó a trabajar en el aparato del partido, primero a nivel local y luego a nivel nacional, a partir del año 1913, cuando fue elegido delegado al Congreso Nacional del partido, y luego trabajó en el aparato del partido en la localidad de Kolozsvár. Uh-huh. Todo esto mientras Hungría formaba parte del imperio
del Imperio Austrohúngaro. Exactamente. Es decir, Porque aparte tú mencionabas que el lugar de nacimiento era Transilvania, sí, que hoy en día ya no es Hungría, sino Rumanía. exacto. Ujú. Bueno, eso es lo que iba a pasar con el tiempo, era por dar... Todo esto se iba fraguando. En 1913 le cambia un poco la vida a Béla Kun, contrae matrimonio con Ellen Gold, que es una profesora de música y folclorista, y al año siguiente, 1914, con el principio de la guerra, también le va a cambiar la vida a Béla porque lo van a movilizar al ejército, a una compañía de oficiales de reserva, y justamente en noviembre, diciembre de ese mismo año le van a mandar al frente ruso, donde pasará la friolera de 15 meses, ascendiendo a teniente hasta que en 1916, al principio del año, fue cogido prisionero por los rusos, que lo enviaron junto con el resto de prisioneros húngaros a la ciudad siberiana de Tomsk. Allí estuvo en un campo de concentración, fue uno de los portavoces de los prisioneros húngaros y solamente fue liberado tras la revolución del 17, cuando al salir del campo toma contacto con los bolcheviques locales y se queda en Tomsk, integrándose localmente como miembro del comité local del partido bolchevique. Sin embargo, a principios de 1918 lo encontramos ya en Petrogrado, donde dirige un periódico en húngaro editado por el Comisariado Popular de Asuntos Exteriores, equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores soviético. Cuando termina su trabajo en este periódico, es destinado al frente y allí destaca por su valor, y curiosamente todo este periodo comienza una nueva etapa de su vida ligada, indirecta, pero directamente también, a todos los sucesos que están teniendo lugar en Hungría. En Hungría, el año 18, comienza lo que se denomina la revolución de los crisantemos, es decir, el movimiento popular, obrero, social, que desembocará en la pérdida de la guerra por Hungría, como reconoce el conde Tisza, en primer ministro, en un discurso, y luego en el gobierno provisional del conde Mihály Károly, que intentará llevar a cabo una serie de reformas, sobre todo en el aspecto agrario, repartiendo tierra a los campesinos. Él incluso llega a donar sus tierras para intentar aplacar los movimientos populares, pero no se puede hacer nada porque la situación deriva, ya con Béla Kun de nuevo en Hungría, en la proclamación de la República Soviética
de Hungría el 22 de marzo de 1919. Todo esto también tiene que ver con que al perder el Imperio Austrohúngaro la guerra, pues el emperador tiene que abdicar, ¿no? Se produce la abdicación del emperador el 30 de noviembre del 18, se proclama la República de Hungría. Uh-huh. Y el país aparece como uno de los nuevos estados tras la descomposición de lo que llaman en la época los imperios centrales, ¿no? Sí. Entonces, Béla Kun llega al poder tras un momento en el cual la táctica que habían intentado los comunistas húngaros era dividir a los socialistas e intentar atraerse a sus filas a el ejército por un lado y por otro lado a los sindicatos y organizaciones obreras. Todo ello hay que decirlo con la opinión contraria de Lenin, que estaba en oposición abierta a un golpe de Estado. Lenin lo que quería era una revolución como la que había tenido lugar en la Unión Soviética 2 años antes. Esto no lo entendí. O sea, lo que los húngaros hacían no se parecía a la revolución rusa. No. ¿Por qué? Porque Béla Kun lo que quería era dar un golpe de Estado con el apoyo de los socialistas de izquierda. Y Lenin, evidentemente, lo que le dice es que para llegar a cabo cualquier tipo de movimiento revolucionario, lo que hay que tener es una organización fuerte. Y en estos momentos el Partido Comunista Húngaro, que se había fundado, por cierto, dicho sea de paso, en Moscú el 4 de noviembre de 1918, pues sí, todavía no era un partido 3 meses antes, claro, ni de cuadros ni de masas, con lo cual evidentemente estamos hablando de que tuviera centenares de afiliados, ni siquiera un millar. Uh-huh. Sin embargo, tras la proclamación de la República Soviética y a pesar de estar en una minoría, Béla Kun consigue la cartera de Exteriores. Y de hecho es la figura más relevante de este gobierno. Béla Kun además convoca las primeras elecciones en Hungría, en las cuales participan la gente mayor de 18 años, con lo cual, pues mucho voto joven se va a favor de todos los partidos de izquierdas que están promoviendo un cambio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este gobierno de Béla Kun empieza a tomar medidas que son verdaderamente un desaguisado absoluto. Es decir, por un lado, propugna la educación gratuita a cualquier edad, por otro lado, propugna la jornada de 8 horas, pero por otro lado, declara abolida la propiedad privada, con consecuencia directa de entrega de hoteles, sanatorios y edificios que estaban en manos de propiedad privada a los sindicatos y a los trabajadores. Además, cierran todas las tiendas, con lo cual, claro, se produce por un lado un descenso del comercio. Una anulación del comercio. Anulación total, sí, pero además una caída del 25% del Producto Interior Bruto.
que Kuhn lo intenta solucionar con la impresión de billetes. De papelitos. Claro, pero esto es un fracaso absoluto porque se niega el gobierno revolucionario a entregar tierra a los pequeños y medios campesinos, los campesinos se niegan a entregar los productos al gobierno y Bela Kun tiene que crear una brigada de expropiación forzosa conocida en la jerga popular húngara de la época como los chicos de Lenin. Con lo cual, claro, se producen episodios de violencia con el campesinado y el campesinado llega un momento en que se niega a aceptar el papel moneda, lo cual deriva en un golpe de Estado por parte de oficiales anticomunistas húngaros que fracasa, pero que marcan también, por decirlo de alguna manera, un giro importante en la política interior húngara con el llamado terror rojo, que evidentemente no tiene nada que ver con el terror rojo del año 18 al 20 de la Unión Soviética, porque evidentemente Bela Kun no dispone del instrumento que sí tenía Lenin, que era la famosa checa o policía política. Sin embargo, el terror rojo tiene una consecuencia inmediata muy importante. El 1 de agosto de 1919, a los 3 meses de haberse producido otra revolución socialista en Eslovaquia como consecuencia de Hungría, invade Rumanía. Y ¿Quién invade? el ejército rumano invade Hungría y derriba el gobierno de Bela Kun. O sea, que son los rumanos que invaden porque hay tal anarquía que dicen esta la nuestra. Claro, ellos se aprovechan también y hacen, por decirlo de alguna manera, una especie de ajuste de cuentas con respecto a la pérdida de territorio. De la monarquía austrohúngara. No olvidemos que Rumanía en estos momentos no es una república, es una monarquía. Es decir, también hay intereses de intentar volver a lo posible de recuperar antiguos territorios. Bela Kun se tiene que marchar a Austria. Y la salida de Hungría de él es bastante penosa porque de camino a la estación tiene que aguantar como los propios obreros y trabajadores le van silbando hasta que toma el tren que le conduce a Austria. En Austria, Bela Kun pasa un año metido en campos de concentración, prisiones y hospitales. Y solamente en 1920 puede volver otra vez a la Unión Soviética o a la Rusia soviética, mejor, digámoslo. Y en la Rusia soviética, evidentemente, tiene una reunión con Lenin, donde éste le lee la cartilla, pero a pesar de todo es curioso cómo el tercer Congreso de la Comintern, a pesar de que critica todo el tema del fracaso de la Revolución de Hungría, no hace que Bela Kun desaparezca como figura política, sino que es destinado al frente de Ucrania con Mikhail Frunze, y allí Bela Kun se encarga de negociar con Néstor Makhno, el anarquista ucraniano, para combatir a las tropas del barón Wrangel, que era el jefe de los blancos en la zona. Bela Kun consigue también que Crimea
sea tomada por los bolcheviques y él mismo es nombrado presidente del Congreso Crimeo que se elige. Sin embargo, él comete un error tremendo que es ejecutar a varios miles de prisioneros, tanto blancos como anarquistas, a los cuales se le había prometido conservar la vida, con lo cual Lenin, Trotsky y Stalin montan en cólera y de hecho Lenin lo llama a Moscú, tienen una reunión y Bela Kun después de esa reunión sufre un infarto, es decir, la crítica de Lenin debió ser demoledora hasta el máximo, ¿no? Sin embargo, curiosamente, Bela Kun fue elegido responsable de agitación, de propaganda y de organización en los Urales. Y allí empezó una carrera en torno a la figura de Stalin. Curiosamente, en el año 21 fue enviado a Alemania y en Alemania dio un golpe de Estado, pero este fracasó y fueron represaliados 3.750 trabajadores y 145 muertos, con lo cual Lenin lo llamó a Moscú y ya lo mantuvo allí dentro del aparato del partido y ya no lo volvió a dejar salir. Solamente Stalin lo mandó al extranjero de los años 26 al 28, estuvo en Praga, estuvo en Berlín, estuvo en Viena, pero al ser detenido en Austria, portando documentos falsos, fue procesado, condenado y expulsado de la Unión Soviética, de donde ya Stalin no lo dejó salir nunca más. En el año 29, además, con motivo del 10º aniversario de la Revolución Húngara, pues claro, toda la prensa del partido bolchevique y el propio Stalin empezaron a recordarle a Bela Kun toda su culpa en el fracaso de esta revolución. Con lo cual prácticamente fue apartado poco a poco de la política soviética, manteniéndosele solamente al frente del Partido Comunista Húngaro, pero claro, al estar en Moscú era un cargo meramente nominal. Por si fuera poco, en el año 34, Bela Kun se opuso a la política de frentes populares que empezaba a preconizar Stalin y en mayo del año 35, durante el 7º Congreso de la Internacional Comunista, fue la última vez que apareció Bela Kun en un acto público del Partido Comunista de la Unión Soviética. A partir de este momento, Bela Kun fue retirado del partido discretamente y de todo intento de promoción social por Stalin, quien lo envió a una editorial. Gracias a la información también que había facilitado sobre él Nikolai Yezhov, el jefe de la policía política, el NKVD, que luego también sería represaliado por Stalin, y 2 años después, Manuilsky, que había sido secretario de la Internacional Comunista antes que Dimitrov,
lo denunció con papeles amañados ante la Internacional Comunista, su comité ejecutivo central, y como consecuencia de ello, pues cayó en desgracia siendo detenido en junio de ese mismo año, acusado de trotskista, de desviacionista y agente extranjero. Y a partir de aquí comenzaría un calvario de 29 meses, en el curso de lo cual acabarían torturándole de tal manera que se volvió loco en las prisiones de Lefortovo y Butyrka, falleciendo en esta última el 30 de noviembre de 1939. Bela Kun y su recuerdo fueron retirados de todo el imaginario bolchevique hasta que en 1956 su figura fue rehabilitada en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que condenó el stalinismo. La verdad que es una figura muy trágica, ¿no? Porque el pobre, o sea, él se suponía que actuó de buena fe ideológica en todas sus acciones, pero que siempre lo pillaban ahí de cabeza de turco un poco, ¿no? Sí, sí, realmente es una figura que incluso fue bastante denostada a pesar de los servicios que prestó a la dirección del Partido Comunista de Rusia y luego de la URSS. Uh-huh. Bueno, una figura polémica y de la que queríamos hablar porque también él era judío y ese Kun venía de Cohen, una transformación húngara de ese nombre, y fue un personaje muy relevante de la historia, aunque luego la historia se ensañó con él y ha sido borrado de la memoria o de la buena memoria tanto de los húngaros como de los judíos. Ojo. Sí, porque la verdad, a diferencia, por ejemplo, de otro dirigente judío de la época, Varga, húngaro, uh-huh, que llegó a trabajar en la Unión Soviética y fue académico y miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y gozó de un prestigio en la época socialista, pues Bela Kun pasó a ser la figura que no podía ser mencionada ni en la URSS ni en Hungría. Y ahí quedó para los historiadores. Pues ahí quedó para que recordemos su caso también aquí en Irishlandia, y dentro de 2 semanas seguiremos recordando otros casos como este. Siempre de la mano de Ángel Luis Encinas Moral. Muchas gracias por habernos acercado a la figura de Bela Kun. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes. Ratevet vun Hunger mich erzint.